termina el partido de tercera. Ya están entrando en calor. Y en un ratito ya empieza la primera, ¿eh? Ya tenemos de este lado a la gente de Sideco entrando en calor. Hola Emiliano, ¿cómo andás? Menos de 5 minutos ya están jugando. Ya están entrando en calor. Ya están entrando en calor. Y bueno, se viene con todo. Es un partidazo. Los dos están necesitados de ganar. Así que nada. Esperemos que se dé este partido, que los dos tengan suerte y que gane el mejor. Le damos la bienvenida a la gente de Sideco y le damos la bienvenida a la gente de Boedo. De a poquito se va sumando la gente. Mientras que la gente se va sumando, vamos a ir dando resultados del día de hoy, que se están jugando. Así que de a poquito, vamos a ir dando los resultados. En la primera A, en la tercera, Dylan Pérez. Ganó Boedo 2-1. Ganó Boedo 2-1 la tercera. Resultados parciales de hoy. Banfield está perdiendo 2-0. 2-0 con Secla. San Lorenzo le está ganando 2-0 a América. La Madrid, que juega con Hurlingham, pierde 2-0. Y JJ está empatando 3-3 con Tigre. Esos son los resultados parciales hasta el momento. Recordamos que... Saludos Mario, saludos. Recordamos que este es el partido que cierra la fecha. Es el único partido de la B del día de hoy. Quedaron postergados 2 partidos en la B. Quedó postergado Maldonado Pacífico y Platense Country. La tabla hasta el momento. Primero está Glorias con un partido menos y 38 puntos. Muy cerquita está Almafuerte con 35. Tercero con 30 puntos está Arsenal. Cuarto y con 2 partidos menos está Pacífico, también con 30 puntos. River está con 27 y un partido menos. Newell's está con 27 y un partido menos. Camioneros está con 25. Talar está con 24 y 2 partidos menos. Y el último en entrar en zona de playoff es Country, que tiene 24 y también tiene 2 partidos menos. Fuera de playoff, por ahora, está Argentinos Juniors con 22 puntos. Asturiano tiene 20. UNLAM 17. Franja y Nueva Estrella tienen 16. Maldonado con un partido menos tiene 15. Platense con un partido menos tiene 14 y Estrella de Maldonado con 2 partidos menos tiene 13 y cierra Sideco con el partido menos que juega hoy con 12 puntos. Si gana Boedo o gana Sideco, cualquiera de los dos saldría de zona de descenso. En el caso de Boedo de empatar, también saldría por diferencia de gol de zona de descenso cuando está entrando los muchachos de Boedo a la cancha.
Los citados del día de hoy por el equipo de Sideco es Marchesi, el número 1, el 12, Olivera, el 2, Chop Olivetti, el 9, Luca Sonni, el 3, Chile Scholl, el 11, Tommy Fernández, el 8, Agus Atencio, el 10, Gonza Sutil, el 5, Marmenti, el 14, el Colo Pachco, el 15, Nacho Peña, el 13, Nico Furno, el 4, Mauro González. Por Boedo va a estar con el número 1, Torrejón, el número 2, Cruz, el número 3, González, el número 5, Agnes Martín, el número 8, Pérez Axel, el número 9, Axel Mariano, el número 10, Hotz Lucas, que es de la cuarta, el número 11, Portillo, que es de tercera, el número 14, Verón, el número 16, Pucheta, el número 20, Vaporaki, el número 21, De Paula, número 22, Vanegas, número 23, Lugnis, el DT es Mazola. Se viene un partidazo, gente. Falta muy poquito. Hay que decir que el último partido que jugó Sideco viene de perder 2-1 contra Asturiano. Mientras que Boedo viene de perder 5-1 contra Almafuerte. El próximo partido de Sideco va a ser Argentinos Juniors, mientras que el próximo partido que va a jugar Boedo va a ser el sábado 20 horas contra Arsenal de Sarandí. A toda la gente que está conectada del otro lado, le pedimos por favor si puede dar un me gusta y sobre todo si se puede suscribir. Nos ayuda mucho si se pueden suscribir. Hoy por suerte llegamos ya a los 1000, que era el objetivo, pero necesitamos seguir sumando cada vez más para que ustedes nos puedan encontrar más fácil cada fin de semana. Al haber llegado a 1000, de ahora en más vos vas a poder poner el nombre del partido y nos vas a encontrar en la transmisión. Antes no podías, tenías que entrar con el link o con el nombre del canal. Quizá hoy no puedas. Hola Brino, saludos grandes. Nos dice vamos Estrella. Antes vos no podías, por ahí hoy no podés porque todavía no actualizó, porque llegamos hoy a los 1000. Pero en estos días ya va a actualizar bien y vamos a tener la suerte de que puedas encontrar el partido con solo poner el nombre. Yo quiero agradecerle muy fuertemente a todos los jugadores porque son ellos los que tuvieron la idea de esto. Alejandro Severino, justo iba a nombrar a tu hijo. Hola Sandrito. Esto es una idea de Severino, que me dijo, ya que vas a ver 3 partidos todos los fines, ¿por qué no los grabás? Y bueno, esto nació hace un mes, la idea. Y bueno, empecé a hablarlo con algunos amigos que juegan en Nueva Estrella y en otros equipos. Y me dijeron que sí. Y bueno, de a poquito, ellos fueron los que lo publicitaron esto. Y en 2 días llegamos a 200 y después empezamos a transmitir. Nos llamaron los muchachos de Secla, que tienen parientes en Mar del Plata y en otras provincias, para que los transmitamos. Después hicimos también a Miriñaque y así fuimos sumando partidos y partidos. Hoy nos invitaron acá. Nosotros venimos donde nos invitan los jugadores. Venimos gratis y nada, los jugadores nos invitan y venimos. El lunes pasado estaba haciendo Country Arsenal y el delegado de Sideco me invitó. Hola Juan Carlos Portillo, muchos abrazos y saludos. Gracias por sumarte. Me invitó y acá estamos. Gracias por la invitación a la gente de Sideco y gracias a la gente de Boedo que se copó, que subió la publicación y que nada, esto solo lo podemos hacer con la ayuda de ustedes, que se copan los jugadores y publican y lo hacen público. Así ustedes se enteran, con los clubes publicando. Así que bueno, hay 100 personas antes del partido, es un gran número
Así que nada, ahí Oscar Sharif está hablando de Lucas Hot, el chico de la cuarta que la rompe toda. Es el tío, saludos a Marcos. Y bueno, ustedes vayan hablando, saludando y yo los leo los mensajes. Para el que no me conoce la forma de transmisión, yo no relato, no digo los nombres porque no lo sé. Cuando meta un gol alguien, voy a decir, lo metió el 11, se llama tal. Pero la transmisión es hablada, es charlada, es comentada. Ezequiel Martínez, te decimos hola. Y bueno, nada, vamos a ir comentando lo que ustedes dicen, mandando los saludos. Buenas noches, Pisano Tiago, buenas noches. Acá Rodrigo Portillo nos dice, vamos Javi. Bueno, la gente empieza a mandar saludos. Estamos esperando el partido. Y es un partidazo, gente, es un partidazo, los dos necesitados por ganar. Así que nada, esperemos que salga todo bien. Nicolás de Paula, que debe ser hermano del jugador o primo o algo, me dice, vamos Estrella de Boedo vengo. Acá Juan Carlos Portillo me dice que el hijo juega. Y bueno, mirá qué bueno que puedas ver a tu hijo por este vivo. La verdad, qué bueno. Acá tenemos a Faustino de la 2014 prendido, te mandamos un saludo. Vamos Mati carajo, dice el papá de Portillo. Vamos Eva, dice Diego Piney. Saludos a Dieguito, un amigo. Vamos Sideco, dice Diego Martínez. Gracias a la gente de Sideco que nos invitó tan amablemente. Y ya se viene el partido, gente. Ya se viene el partido. Alejandro Giamborino dice, aguante Nueva Estrella. Ahí está, aguante Nueva Estrella. Mi equipo, ¿eh? Mi equipo es el Nueva, esa es mi casa. Mi corazoncito está ahí. Vamos el Nueva. Saludo, ya que hablamos del Nueva, saludo a toda la gente del Nueva. A Manzana, a los hijos, Gonza, Nahuel, a Enzo, a Eva, a Lucas, a Ale, a Lucho y a toda la gente que todos los días está ahí en el Nueva ayudando y sacando el club adelante. Le mandamos un saludo gigante, obviamente, al técnico, a los jugadores que se recoparon y fueron gran partícipes de que yo esté acá grabando, porque fueron los que me promocionaron y hicieron que sumamos seguidores a lo loco. Así que gracias a toda la gente. Soledad Portillo también está conectada y dice, vamos Javier. La familia Portillo está toda. Después tenemos a Silvio Montevedoni, que dice, te queremos Silvia de Boedo, que está saludando a alguien que se merece estar acá. Boedo tiene esta cosita de que va a tener un chico de cuarta y un chico de tercera en el equipo, que te lo remarcan y que están muy felices. Vamos Javi a ganar, soy Emiliano de Quilmes. Vamos Santi, me dicen, vamos Mati. Están con toda la gente, así me gusta que estén con todo. Vamos Sideco, desde Banfield, Alicia Moreira. Y bueno, la gente está entusiasmada con este partido. Ya hemos transmitido a Sideco en la victoria 1-0 contra Franja de Oro. Una gran victoria allá en la cancha de Dock Sur. Y es la primera vez que nos toca transmitir a la gente de Boedo. Le decimos a la gente de Boedo que se suscriba, porque posiblemente el fin de semana ya el Chueco Coronel nos invitó a ir a transmitir Arsenal Boedo y seguramente estemos ahí. El sábado, un poquito más temprano, tendremos que hacer el Talar Newells por invitación de Nico Escalada. Y si llegamos con los tiempos y los tiempos dan, seguramente vamos a estar ahí. Si no se nos cruza con Morón Primera Junta, que nos pidieron estar antes, vamos a estar. Así que a la gente de Boedo le decimos que por favor se suscriba, así se entera y así puede ver el partido. A la gente de Sideco le decimos que en la tercera fecha que juega con Nueva Estrella, sepa que nos va a tener acá. Y por ahí antes, nunca se sabe. Pero bueno, somos amigos del 2, de Alex, del Chon, y bueno, posiblemente vengamos varias veces. Soy Benjamín Portillo de las 214, vamos mi tío Javi. Están todos, Rodrigo Portillo también está, Javi hoy mete un gol. Un golazo, perdón, no un gol, un golazo. Así que bueno, el 11 de tercera es. Y debe estar contento porque la tercera de Boedo ganó, así que debe estar contento.
Ya está sacándose la foto. La gente de Boedo, la gente de Sideco todavía está en el vestuario. Ya hizo la entrada en calor, deben estar dando las últimas indicaciones. Y el partido se viene, gente. Espero que se vea bien y espero que lo disfruten. Repetimos, hablo mucho. Al que le molesta, baja el volumen, pero no se pierda el partido. Y nada, disculpen porque el relato sea malo, pero bueno, la idea es pasarla bien, divertirse. Y bueno, que sea un gran partido y que gane el mejor. Suerte a la gente de Sideco, suerte a la gente de Boedo. Y nada, ojalá que lo puedan disfrutar el partido. Ojalá que sea un lindo partido. Y ahí sale justamente. Soy la mamá de Javier. Aguante Boedo. Bueno, María, Fátima. Está el nene acá jugando, que debe estar contento porque la tercera ganó. Dale, Portillo y Holz, las máquinas de Boedo. El futuro ya llegó, Alejo. El futuro ya llegó y están acá. Dale, Santi, dice Dos Santos. Aguante Javi, dice Silvia. Lo que podemos decir es que se viene un partidazo, gente. El arquero va a ser Vanegas por Boedo, Agnes Martín va a jugar, va a salir. Agnes Mariano. Pérez Axel y Hawks son el cuarteto que está en cancha y que parecería que va a jugar. Así que ese es el quinteto titular. Ahora veremos cuando Sideco disponga cuál es su quinteto, cuáles son los jugadores que van a venir a la cancha. Se viene un partidazo, gente, así que a disfrutarlo. Y les repito, si se pueden suscribir y dar me gusta, es un golazo. No es obligatorio, pero ayuda un montón. Así que bueno, acá estamos, ya viene. Lo vemos en la cancha a Tommy Fernández, a Scholz, al 12 Olivera, acá estamos, me dice, saludos, saludos Eva. Lo vemos a Sutil y el 4 que me lo dieron con otro nombre, ya lo averiguo. ¿Te hago una pregunta? ¿Cuál es el 4 que me lo dieron con otro nombre? Mauro qué. Ahí está, gracias. Y el 4, Mauro González. Ya está. Quiero decirles a todos los que están del otro lado que sepan que si querés saber los resultados, metete ya en la página los resultados parciales. Querés saber la tabla actualizada con estos resultados. Si querés saber con quién jugaste la fecha pasada, con quién vas a jugar la fecha que viene, metete en segundopalo.com.ar. Tenés todos los resultados, gente. Metete. Te lo garantizo. Alberto Santiago nos manda un saludo. Vamos Sideco, me dice. Bueno, suerte, ¿ves? Mirá, acá te muestro. Esta es la página de Segundo Palo, ¿ves? Ahí tenés todos los resultados. Todos. Si vos, mirá, te metés acá, haces así, tic, y ahí te cargó toda la tabla de posiciones. Abajo tenés el fixture, apretá la fecha que tenés. Acá tenés todos los resultados de la fecha. Tenés todo, gente. Tenés todo. segundopalo.com.ar. Todos los resultados al instante. Aprovechalo, toda la fecha. Gran trabajo del Toto, de Seba, del Chapi y de Nacho. Chambilla, saludos. Es mi alumno. Grande. Y bueno, y el Instagram de los muchachos, el Segundo Palo, _oc. Empieza el partido, gente. Mis alumnos se coparon para llegar a los 1000. Les mando un abrazo a todos mis alumnos. A los del colegio 187 y a los del colegio 63, que hoy hicieron una campaña
para sumar 100 seguidores y lo lograron, ¿eh? Saludo gigante. Empieza el partido, ¿eh? Aguante Estrella, dice Laurencia. Y bueno, empezó el partido, hay partido, ¿eh? No se olviden de suscribirse, gente. Gracias, Alicia. Trabajamos mucho y lo logramos en tiempo récord, ¿eh? En un mes lo logramos. Gracias a la ayuda de los jugadores, ¿eh? Y de todos ustedes que se suman y que nos ayudan. La verdad que esto se logró con la ayuda de ustedes. Lo remarco, no podría haber sido si ustedes no se copaban, si los jugadores no se copaban. La verdad que muchísimas gracias. Ahí está Holz. Gracias a toda la gente que se sumó, ¿eh? Un montón de gente, ¿eh? Muchas gracias de verdad. Qué bueno que acompañen a los dos clubes, a Boedo y a Sideco. El partido empieza de a poco, se están midiendo los dos equipos. Primera llegada y se salva Boedo, pero viene de contra ahora. Quedan 18 y medio, 0-0 el partido. Saque de arco para Boedo. Gracias a todos los que se suman, ¿eh? Después vamos a estar nombrando algunos jugadores que cambiaron de equipo, algunas incorporaciones en el entretiempo. Saque de arco. Partido 0-0, gente. Al que recién se suma. Quedan 17:45 del primer tiempo. Mucha gente de Sideco y mucha gente de Boedo, especialmente siendo un día lunes. Lateral. Córner para Boedo, cuando quedan 17 y medio. Lateral para Boedo.
De a poquito se va armando el partido. Una desconcentración de Sideco, que casi le cuesta un gol, ¿eh? Una pelota que era fácil. Lateral para Boedo. Los dos equipos están un poco imprecisos. Es un poquitito más Boedo, pero tampoco tanto. Partido parejo. Se están midiendo. Quedan 16-23, 0-0 el partido. Hubo una situación de gol recién. Luchnik con el lateral. Partido entretenido, gente, ¿eh? Gracias a todos los que están ahí viéndolo. Gracias por sumarse. Les diría gracias por elegirnos, pero bueno, somos los únicos que estamos hoy, así que no quedaba otra. No pudo dominar la pelota. Nacho Peña no la pudo dominar, si no se iba solo con el arco, ¿eh? Quedaba con el arco de frente. Queremos aprovechar también para saludar a la gente de A Todo Futsal, al Vasquito y compañía, que nos dio una mano gigante para llegar a estos 1000 suscriptores. Él en estos momentos está haciendo JJ Tigre, él y compañía. Le mandamos un saludo bien grande, ¿eh? La rompes, Vasquito, vos y toda la gente de A Todo Futsal. Saque de arco. El partido, Valentín, va 0-0 y quedan 15 minutos. 0-0 a falta de 15 minutos, Valentín. Partido bastante parejo, bastantes imprecisiones. No ha habido muchas jugadas claras. Claro que aprobaste, ¿cómo no vas a aprobar? No me acuerdo, creo que sí, sí, aprobaste. Mis alumnos que hoy se pusieron la 10 y hicieron una campaña para que yo llegue a los 1000. Este me había dicho que no se había suscrito, me mintió, se suscribió.
Saludo grande para los chicos de segundo tercera de la escuela 187. Tiago Romano dice, vamos, Estrella de Boedo desde la cuna. Este Tiago Romano yo lo conozco, no tiene nada de Boedo, ¿eh? Este chico juega en Almirante Brown, medio malo jugando, pero buen pibe. Es de la escuela 63. Ex alumno mío de tercero, un genio. Erika Fasano nos dice que apoyan mucho a Hots y a Portillo, los pibes de tercera y de cuarta de Boedo. ¿Cuánto va, Emiliano? El partido va 0-0 y quedan 14-21. Se acaba de salvar Sideco, la salvó en la línea 2 veces. La salvó Fernández, Tommy Fernández. Al córner. Juegan en Sideco. Me está preguntando Granja Mayra. Juegan en Sideco. Para repetir tenés que ir para atrás. Nada más. Pero no hubo nada para repetir. No hubo goles. Va 0-0. Mandanos la dirección de la granja que te nombramos, Mayra. ¿Y de qué zona sos? Acá le hacemos publicidad a todos. Placar. ¿Qué es eso? No entiendo. Tercera ganó 2-1 Boedo la tercera. Y el partido va 0-0. Vamos, Hots, carajo, dice, el mejor 10 de Estrella. La verdad que el ratito que jugó muy bien, ¿eh? No se notó que es un pibe de inferiores. Aparte un pibe de cuarta. Vamos Portillo, dice Tiago Romano. Se arma el partido, está entretenido, gente. Bueno, la granja Mayra, la mejor granja de toda Banfield. Lisandro de la Torre, 20-30. No, los goles de la tercera no sé quién los metió. Se salvó, en la línea el arquero. Quedaron 2 contra 1 y la tiró afuera. Olivera salvó lo que era el primer gol del partido, La granja Mayra en Banfield, para todos los que son de zona sur. Para todos los que son de zona sur, en Lisandro de la Torre al 2400. 0-0 el partido. Sí, Laura, la verdad que ya tuvo 2 o 3 Boedo. El otro día que hicimos el partido Sideco-Franja fue parecido. Muchas llegadas en franja, pero el que metió el gol, el que ganó fue Sideco. Veremos cómo va hoy el partido. Juegan bien, Tiago, sí, juegan bien la gente de Boedo. Los chicos de Sideco también. Partido
0-0. Quedan 12 minutos del primer tiempo. Gracias a toda la gente que está del otro lado viendo el partido. La verdad que se sumó mucha gente. Guido Scalabrino dice aguante Estrella. Saludo a la gente de Estrella, saludo a la gente de Sideco también. De nada, Mayra, de nada, Granja Mayra. Ya saben, Lisandro de la Torre al 2400 en Banfield. Mauro Holz dice que está viendo el debut de su sobrino y que le gusta la transmisión. Bueno, ¿quién te dice que dentro de un tiempito podemos tener un crack de selección nacional? Y yo puedo decir que grabé el primer partido en primera de él, ¿Quién te dice, Ahí se estaba acomodando tu sobrino el botín justo. Espero que se vea bien, que se escuche bien, gente. Ojalá, Mauro, ojalá. Abrazo gigante, seguí con la transmisión. Y no te olvides de suscribirte, A todos los que están del otro lado les pedimos que den un clic. Ahí está, mirá, me dice Granja Mayra, las mejores milanesas de pollo de todo Banfield y zona sur. Cuando estemos por ahí, vamos a pasar. Gracias, Pisano. El Colo Santi todavía no entró. Así que ya saben, las mejores milanesas, Lisandro de la Torre, 2410. Es Julia, no Guido, perdón. Pasa que con la rapidez entre firmar, leer los nombres, a veces me confundo. Perdonen. Julia. Corner para Sideco, gente. Cuando quedan 11:20, ya llegamos a los 200 viendo, un montonazo de gente. Muchas gracias, De nada, Julia, de nada. Gracias, Katia. Ponelo al 11, me dice Soledad. Calculo que es de Sideco. No, puede ser de Boedo, porque el 11 de Sideco jugó el Tommy Fernández. Ahí la tiene Agnes. Lateral. Gente, Javi Portillo. Ahí está, claro, el 11 de Coso. El chico de la tercera. Sí, Gaspar. Cox, la verdad, por lo poquito que lo vi, una bestia lo que juega. Sí, de estrella. Ya va a entrar. Si no lo ponen en el entretiempo, le decimos al técnico, dale que está toda la familia apurando para que entre. Vamos los pibes, dice Gaby. El partido, Jonathan, va 0-0. Bueno, Katia, será el próximo. Con sacrificio se llega. Sonic, 0-0 el partido. Quedan 10:23. De nada, gente. Cualquier duda ya saben. Ya va a entrar Mora, ya va a entrar. Emiliano Mora, ya va a entrar Javi. Paciencia. Lateral para Sideco, lo sacaron mal. Acuérdense, la gente de Boedo, que la semana que viene, el fin de, hay muchas posibilidades que hagamos Boedo Arsenal. Así que suscríbanse. Y a la gente de Sideco, con seguridad estaremos
en Nueva Estrella Sideco y por ahí algún antes. Laura Leticia pide por el 11. Soledad Portillo también pide por el 11. Gracias, Emiliano, gracias. Qué bueno que te guste la transmisión. Qué bueno que puedan ver el partido desde sus casas. La verdad que cuando nos invitaron no dudamos en venir. Le agradecemos al delegado de Sideco por invitarnos y a toda la gente que se sumó, que ayudó publicitándolo para que ustedes se enteren que hoy había partido y se puedan meter. Los jugadores de Boedo, los jugadores de Sideco, los clubes. Y el 15 de Sideco es Goni. Perfecto, anotado. Me pasaron como Nacho Peña a mí. Aguante Manuel Belgrano, me dice. Agus, el partido va 0-0. Que pongan a de Paula, que es crack. Saludos de Comodoro Rivadavia. Saludos, Carlos Soto. Ahí está, arreglamos, no es Peña, es Goni. Aguante Manuel Belgrano, dice Joaquín de los Santos. ¿Es el club que está ahí cerca de Fiorito, Manuel Belgrano, o es otro Manuel Belgrano? Saludos desde Castellón, nos dice. En Sideco están los hermanos Goni, me dice Lucas Lobo. A mí me pasaron una lista, me la pasó el técnico, por ahí hay algún error. Agus Taladro me dice aguante Country. El 15 de Sideco es Nacho Peña, por eso está bien. Lo teníamos bien. El 14 de Sideco, ya te digo. El Colo Palchoc. Tuvimos la suerte de transmitirlo el lunes a Country. Gran equipo, le ganó muy bien, 3-1. 3-1 a ¿cómo se llama? A Arsenal. Soy Tixi, saludo a Tixi. Muy bien el arquero, Olivera. Saludos desde San Pedro. Ponga orden, tía, habla por el técnico. Boedo tiene más cambio que Ropa de Avellaneda. No creo, Jimena. Son dos grandes equipos. Cuando hay gol en contra. Hola, Tizi, mi alumno Tizi. ¿Cómo andás, Tiziano? Ahora, ahí caí quién era. Gol en contra. ¿Cómo andás, Alicia? Mirá, Pacífico Franja lo va a transmitir Red Audiovisual. Así que se lo dejamos a los chicos de Red Audiovisual ese partido. A Pacífico lo transmite siempre Red, igual que a River y a Independiente. Así que lo dan ellos. Con respecto a la gente de Country, los íbamos a transmitir mañana a Copa Argentina. Pero me parece que no, que no llegamos. Igual lo vas a ver, Patricia. Alicia, lo ves el partido. Lo da la gente de Red Audiovisual, transmite muy bien. Y te va a transmitir a la tercera también. Así que vas a ver dos partidos en una. Ahí me saluda S. Hola, S. De cuarto primera. Mis alumnos. Hubo mano. Segunda falta. Cuando quedan 7:56, gana 1-0 Boedo. Ponelo a Pepe, dice Rocío. No, de nada. Estamos para informar. Y nosotros te decimos siempre que sepamos quién transmite. Nosotros te lo informamos.
Con este resultado, Boedo se va a 16 con un partido menos. Sale de descenso, lo mete a Platense. Iguala la línea de Franja y del Nueva Estrella. Y supera a Maldonado y a Platense. Alan Wallon dice, soy nuevo. Alicia Moreira me dice, vamos Sideco, no aflojen. Saque de arco. Partido parejo, ¿eh? A toda la gente que está del otro lado le digo que quedan 7 minutos 19. El partido va 1-0 para Boedo. Y que si se pueden suscribir, sería un golazo. Humberto Trigo dice vamos y pone pelotitas de fútbol. Juan Ignacio Iglesias dice saludos a Rosa. No voy a leer lo demás por las dudas. Hay que tener cuidado acá porque hay chistosos, pero por las dudas. Saludamos solo a Rosa. Vamos Colo, dice. Recordamos que el próximo partido, Sideco va a jugar contra Argentinos Juniors y vas a poder ver el partido, ¿eh? Humberto Trigo dice, saludos desde Chile, que está buena la transmisión. Gracias, Humberto. Vas a poder ver ese partido por la transmisión de Argentinos Juniors, ¿eh? Transmite Camila y compañía. Gran transmisión. Así que ya sabes, vas a poder ver a los pibes de Sideco y la gente de Boedo posiblemente pueda ver a su equipo. Matías Martínez, el partido va 1-0. Gana Boedo. Gol en contra de Sideco. Bastante parejo el partido, ¿eh? A los 216 que hay, les digo, dame un like, pone un me gusta, suscribite, dale que lo necesitamos. Hoy llegamos a los 1000 y estamos de festejo, ¿eh? Gracias a todos, por bancarnos y hacernos llegar a 1000. Es un montonazo, se lo agradece de verdad, gente. Quedan 5:37, el partido sigue 1-0 para Boedo. Va a sacar el pibe maravilla, Hall, el chico de la cuarta. Y está Portillo, ¿eh? Ahí lo vemos, ¿eh? Ahí lo vemos, ¿eh? Está Portillo. Saludos a Alma, dice Marcelo. Y avisa Hall, ¿eh? Avisa Hall. Cuando hay minuto, ¿en dónde queda el club? Dice Esther. Este club Sideco queda en Herli, en lo que es Lanús. Partido peleado, gente. 1-0, cuando quedan 5 minutos 27. 2 faltas tiene Boedo. Una falta tiene Sideco. Vamos a mostrar los resultados parciales, que ¿de dónde los saco? De segundopalo.com.ar. La mejor información, metete y tenés todos los resultados de las tablas, todo. La página de Toto, Seba, Nacho, Chapi. Mirá, acá tenés, mirá, todos los resultados, muchachos. Banfield perdió 4-1 con Secla, partido que pasó balón futsal. San Lorenzo le gana 3-0 a América. Newbery, que iba ganando 1-0, va perdiendo 5-2 contra Racing. Sideco 1-0 pierde con Boedo. Hurlingham le gana 3-1 a la Madrid. Docsur le gana 2-1.
2-1 a los Andes. JJ pierde 3-5 con Tigre y 1-0 gana Biblioteca a Juvencia. Todo esto, como te dijimos antes, lo tenés en Segundo Palo Futsal. Vamos a mostrar la tabla de la B. A la gente de Boedo, mirá dónde está la gente. Boedo está en el puesto 14 con 16 con este resultado. Pacífico cierra con 12. Y en zona de descenso está Platense con 14. Arriba de todo, Gloria, Alma Fuerte, Arsenal. Seguimos, gente. Seguimos, Toda la información, segundopalo.com.ar. El Instagram, segundopalo_oc. Y los que pueden, los que quieran, me agregan también al Instagram a mí, el _emperador 23 _. Ahí pongo todos los partidos que hago. ¿Sí? Se pueden hacer infinidad de cambios. Infinidad de cambios se pueden hacer, Diego. Se suele cambiar de A4, pero se puede cambiar de A1 también. Los jugadores pueden salir y pueden entrar. Esto que parece simple, hay gente que no es del deporte y no lo sabe. Alan Watson, saludos. Vamos, Sideco, dice Nidia. Ustedes pueden. 70 me gusta, muchas gracias. Ya somos 1K de suscriptores, Sony, sí. Empezamos hace un mes y llegamos, gracias a ustedes que se suscriben. Ahora vamos a tratar de llegar a 2. Va a costar, pero se puede. Ahí va Peña. ¡Y gol! Gran jugada de Peña para que Ariel Marletti ponga el 1-1. 1-1, gente. Cuando quedan 4:19. Gol de Ariel. Y te cuento algo, la verdad, que vende una carne Ariel, la mejor, para hacer asadito. La mejor granja es la que habíamos dicho antes, de Banfield, Lisandro de la Torre, 24.70. Pero si querés carne, papá, no sabés la que vende. Fernando Peña, debe ser el padre o el tío. Qué jugada hizo, Qué jugada hizo el pibe, el 15. Para el 1-1, tomá, empujala, le dijo. Gracias a todos, a la gente de Sideco, a la gente de la Estrella de Boedo por estar del otro lado. Gracias. El primo, no me mate, me dice, perdón. Alicia apoya a la gente de Sideco. Lo bueno es que en su mayoría la gente es buena onda y es respetuosa. Respetemos a la gente de los dos equipos. Ahí la tiene Agnes. Y ahí se va de vuelta, Se va de vuelta. Patadón le pegaron. Decir que Ari estaba lejos porque agarraba la pelota y quedaba cerca, solo, contra el arquero. Tiene la tarjeta roja en la mano. Se va a quedar con uno menos, me parece, Boedo. Van a echar al pibe. Le están diciendo, Agnes, no es para echar, lo podés resolver con amarilla. Pero parece que a Portillo, que se lastimó, le van a sacar la roja al pibe. Yo creo que le sacan roja porque saben que es de tercera. Si sería un jugador de primera, lo arreglan con una amarilla. Es lo que le está diciendo Agnes. Gonzalo Agnes le está diciendo eso. Lo echás porque es un pibe. Con amarilla lo resolvés, pa. Pero no.
Stefano Maciel apareció. Uno a uno el partido. 3 minutos 30 queda. No soy del club, yo soy de Nueva Estrella. Expulsaron al 11 de Boedo. No pareció que era para roja, se podría haber resuelto, con amarilla. Pero bueno, cuando sos un pibe, los árbitros son más exigentes. Va a tener que estar... Está bien la roja, dice Pisano. Qué sé yo, a veces lo resuelven con una amarilla, te diría. Pero se podría... Para mí cerraba por el costado, pero bueno. Stefano, mi alumno de segundo, tercera. Con uno menos va a jugar Boedo hasta el minuto 1:30. No sabemos por qué no juega De Paula. El número 21. El partido va 1-1 y va a tener superioridad. Para mí no es para tanto, pero los árbitros son así. La gente de Boedo aplaude al pibe, a Portillo, le dan un fuerte abrazo. La gente lo banca. El pibe es un jugadorazo, me dicen acá. Hay revancha, hay revancha. Con uno más Sideco, durante 2 minutos hasta el minuto 30. Alberto me dice que está bien la roja, que con amarilla no alcanzaba. Puede ser, Alberto, puede ser. Yo digo que a veces se resuelve con amarilla, pero está bien. A uno le da cosita porque es un pibe, nada más que por eso. Pero bueno, yo soy objetivo, no soy de ninguno de los dos equipos. Saque de arco. Tiene que aguantar 1 minuto 30 más. Sideco, para volver a recuperar el jugador. La tuvo, con uno menos tuvo la posibilidad, Boedo. Gracias a toda la gente que se conectó. Gracias a la gente que pone me gusta. Y muchísimas gracias a todos los que se suscriben, Necesitamos más suscriptores. Hoy festejamos que llegamos a 1000, Gracias a todos. Gracias a todos los que le hicieron el aguante, que publicitaron esto para llegar a 1000. Cuando hay gol, hay gol de Sideco, que pone el 2-0, Lo festeja la gente de Sideco. Gonzalo Sutil pone el 2-1. Lo da vuelta a Sideco. Vuelve a tener 4 jugadores en campo. El equipo de Boedo. Con este resultado, el que sale de descenso. El que sale de descenso es Sideco, que se va a 15 puntos. Con 13 y un partido menos queda Boedo. Y con 14 en descenso queda Platense. No hay que olvidarse que Boedo debe un partido con River, que ya se suspendió 2 veces por humedad en la cancha de G-Sport. No, ya sabemos que la culpa no es de los pibes. Queda 1 minuto 51. Le agradecemos a toda la gente que está ahí, Transmisión récord, me parece, No me acuerdo si llegamos a los 2.50, pero si llegamos estábamos ahí, Lo que sí sé es que una vez llegamos a 120 me gusta.
La culpa no es del pie, sino que lo pone. No, pero está bien puesto, ¿eh? Es un jugadorazo, Diego. Hay que bancar al pibe, a Portillo y a Hall, a todos los pibes del club. Se aprende. Hall. No empecemos a insultarnos. Bancamos a Portillo, bancamos a todos los pibes. Pueden cometer errores. De los errores se aprende, gente. Nadie aprende de la nada. El pibe se come una fecha, vuelve y la va a romper. Saludo a toda la familia Portillo que estaba ahí, que lo quería ver. En el fútbol hay revancha, gente. Siempre hay revancha. No se olviden que Messi debutó en la selección y a los 10 segundos lo echaron. Y nos hizo campeón del mundo. 2-1 gana Sideco, Leandro. Así que, tranquilo. El pibe de esto va a aprender y va a salir adelante. Le hacemos el aguante al pibe, le hacemos el aguante a toda la familia. Portillo. Y le hacemos el aguante tanto a Boedo como a Sideco. Va 2-1, el minuto lo pidió la gente de Boedo. Queda 1 minuto 32, 4 faltas. 4 faltas tiene Boedo, 3 faltas tiene Sideco. Gente, a disfrutar de esto, a no bardearse. Gastón Castro desde San Justo dice: vamos, Estrella de Boedo. Portillo, sos más que Messi, dice. Vamos, Estrella, dice Bruno. Yo creo que acá hay algún alumno mío que está hinchando por Boedo. No tengo pruebas, pero no tengo dudas, Silvia banca a Portillo. Lo bancamos todo a Portillo, Son pibes. Sideco dice: vamos, Sideco, dice Matías Ávilo. Saludos a Claudia de Ramos Mejía, dice coordinador futsal. Viene siempre a nuestras transmisiones, gracias. Se salva Sideco, Lugnik pateó, el número 23. Florencia dice: vamos, Hons. El partido es peleado, gente, el partido es peleado. Por ahora gana Sideco, que lo dio vuelta. Esther me dice: te debo tarea del lunes pasado. Y puede ser, no pasa nada, tranquilo, chicos. 2-1, Ignacio, 2-1 gana Sideco. Empezó perdiendo y lo dio vuelta. El primer gol fue de Fernández Torres en contra para Boedo. Después uno de Martelletti y otro del 10, Sutil. No sé quién me debe tarea, gente, no tengo la tarea acá. Pero ya están de vacaciones, chicos, disfruten. Claro, Mayra, Granja Mayra, exactamente, que banca a los pibes, que tienen nervios, que le ponen el pecho a esto. Un gran sacrificio, hacen los pibes. Yo lo veo todos los días con los chicos Nueva Estrella, que voy a los entrenamientos. Brino dice: vamos, Estrella. El partido está abierto, va 2-1 y queda todo un tiempo. Cuando está por terminar, último segundo. Terminó. Que metan a González de Sideco, dice Pisano. Estuvo, Ahí está hablando Agnes con el árbitro. Acá está también hablando el 23 con el árbitro. Le está explicando a Lugnik por qué lo echan. Y bueno, gente, a todos los 261 le pedimos: denos un like y suscríbanse, gente. Necesitamos que se suscriban. Ya llegamos a los 1000. Ahí está, Ahí está el muchacho que lo expulsaron. Toda la dirigencia, cuerpo técnico, el público dándole el aguante. Es un gran pibe. En 10 minutos volvemos. Ponemos el reloj para que sepan cuánto falta. Vamos a ir dando los resultados y les digo:
Si pueden dar un like y se pueden suscribir, gente, se agradece. El sábado posiblemente estemos con Boedo de vuelta y vamos a estar con Xideco cuando juegue contra Nueva Estrella. La gente de Xideco tiene que saber, seguramente juegue el viernes con Argentino Junior, los va a transmitir Camila por el YouTube de Argentino Junior. La gente de Xideco está feliz. La gente de Boedo me dice, ahora lo damos vuelta, Así que bueno, hay que esperar, gente, hay que esperar. Quedan 8:25. Resultados, gente. Voy a leer los resultados que los podés encontrar en segundopalo.com.ar. Toda la información anda ahí. La página de Nacho, Toto, Seba, el Chapi hacen un trabajo espectacular y toda una comunidad de gente que está pasando el resultado. Te dan el resultado en tiempo real, minuto a minuto. Esta es la página, la muestro de vuelta para que vean. Mirá los resultados, Banfield perdió contra la Cicloneta de Diego y mi amigo Grillo y toda la banda, San Lorenzo le ganó 3-0 a América. Jorge Newbery, que iba ganando 2-1, está perdiendo 7-2 con Racing. Xideco le gana a Estrella de Boedo. La Madrid pierde 3-1 con Hurlingham, hoy que se despedía su DT. Doc Sur vuelve a ganar después de mucho tiempo, 3-2. Tigre le gana a JJ 5-3. Banco y Juvencia 1-1. Banco tenía que ganar para pegarse ahí. Y Ituzaingó está 0-0 contra San Martín de Bursaco. Vamos a buscar la tabla de la B. Acá está la tabla de la B, gente. Primero está Glorias con 38, Almafuerte con 35, Arsenal con 30, Pacífico con 30, River con 27, Newell con 27, Camionero 25, el Talar 24, 2 partidos menos, igual que Country, Argentino 22, Asturiano 20, Unlan 17, 16, Franja y el Nueva con 15, Xideco, que por primera vez en el campeonato se encuentra afuera del descenso. Boedo tiene 15 y después Maldonado tiene 15. Boedo y Platense con un partido menos están en zona de descenso. Platense con 14 y Boedo con 13, gente. Vamos a ver la próxima fecha. ¿Quién juega contra quién? En la primera de la segunda ronda. Acá tenemos, mira, todos los partidos. Camionero juega con Maldonado. Lo va a transmitir Camionero. El Talar va a jugar con Newell's. Lo voy a transmitir yo. River juega el viernes a las 8 con Nueva Estrella. Lo transmite la gente de Red Audiovisual. Almafuerte juega con Glorias. El primero contra el segundo, 3 puntos de diferencia. Lo transmite o Red o lo va a transmitir el papá de Franquito. Lo transmiten por el Instagram, por el YouTube de Almafuerte. Arsenal Boedo, que lo vamos a transmitir nosotros posiblemente. Xideco Argentino Junior lo transmite Argentino Junior. Platense Asturiano lo transmite la gente de Asturiano. Unlam Country no hay transmisión ahí. Y Pacífico Franja lo transmite la gente de Red. Así que casi todos los partidos, gente, se transmiten, salvo Unlam Country. Un montón de gente hay, Gracias por los likes. ¿Llegaremos a 100? ¿Sumaremos suscriptores, gente? ¿Se suman o no se suman? Pases que se dieron por ahora, que se oficializaron. Nieri de Newbery fue Argentino Junior. Pablo Cerro de Chicago fue a Newbery.
Ezequiel Alarcón de Atlanta fue a Newbery. Joaquín Pisoni de Italia se vino a Kimberley. Reccia Maximiliano se vino del Anderlecht a Pinocho. Andrés Santos se vino de España para jugar en Racing. Lucas Bolo, que estuvo conectado hace un rato, no sé si estará conectado acá, dejó España, el Córdoba de España, para venir a San Lorenzo. Ojo con San Lorenzo. Yo cuántos años tengo, soy viejo yo. Transmitite los partidos de tercera. ¿De qué equipo? ¿De qué equipo querés que transmitamos los partidos de tercera? Bueno, Lucas Bolo vino a San Lorenzo. Maximiliano Borruto deja River y vuelve al equipo de sus corazones, a Nueva Chicago. Tenemos a Tomás Galloso, que deja Argentinos y se va a Pinocho. Tenemos a Gonzalo Barrera. Gonzalo Barrera deja Newbery y se va a Argentino Junior, gente. Lucas Rodríguez deja Newbery, el ex Newbery, el ex Nueva Estrella, el ex Arsenal, cuyo pase pertenece a San Lorenzo, se va a UNLAN, gente. La gente de Country, que hoy había alguien de Country por ahí, le decimos que contrató arquero y está en busca de pivot. La gente de Sideco sabemos que contrató a un ala zurdo proveniente de San Lorenzo, el pase de San Lorenzo. La gente de Nueva Estrella contrató un arquero, está en busca de un pivot. Si alguien conoce uno, hábleles. Y hay pases para todos los colores, gente. Están todos los clubes buscando jugadores. El viernes cierra el libro de pases y veremos qué trae cada equipo, Pero todos se están buscando. Sabemos que la gente de la UNLAN cerró un pivot también. Así que bueno, veremos. Hoy me hablaron de un rumor de que a Almafuerte se le podrían ir 2 jugadores muy importantes. No voy a hacer nombres porque los rumores no manejamos, pero gran sorpresa podría ser, Sería una gran pérdida para Almafuerte y se le van estos 2 jugadores. 2 cracks son. Mandamos saludos a la gente de Almafuerte, que siempre está, a Lucas, a Agus, a Franquito, a Juárez y a toda la gente que se suma. Todos los que están del otro lado les decimos, no se olviden de suscribirse si pueden. En un minuto ya empieza el partido y no se olviden de dar me gusta. Ya hay 85, que es un montón. Llegaremos a 100. Hoy estamos de festejo porque llegamos a los 1000 suscriptores. Gracias a la gente de Boedo, gracias a la gente de Sideco que colaboró con esto. Gracias a la gente de A Dos Toques, que se sumó. Gracias a la gente de Segundo Palo, que nos hizo el aguante y nos sube siempre a dónde vamos a transmitir los partidos. Gracias a la gente de Nueva Estrella, a todos los jugadores del Nueva, a los jugadores de Secla y a los jugadores de todos los equipos, que cada vez que nos piden ir a los clubes, nosotros tratamos de ir. Pero ellos son los encargados de hacer la difusión. Hoy la verdad que muchos jugadores me pasaron unos Instagram de Boedo, los agregamos, y después se sumó mucha más gente de Boedo a publicitarlo. Muchas gracias a la gente de Boedo. Lo mismo pasó con la gente de Sideco. Hoy estamos acá gracias a un delegado de Sideco, no me acuerdo el nombre ahora, que nos invitó. Así que muchas gracias por habernos invitado. Ya está la gente. Está la gente de Boedo en cancha. Falta que venga la gente de Sideco. Y bueno, nada. El pelado Monje nos dio una mano para contactar a la gente de Boedo.
Y la gente del futsal nos está dando una mano grande. Facundo me dice, saludos para la gente de Platense, si lo puedo pasar. Por supuesto, Facundo. El otro día estuvimos transmitiendo a la gente de Platense, el equipo de Ale Flores. Les tocó perder, pero a veces le toca ganar. Y bueno, saludos a la gente de Platense, a la Quinta en especial. Donix es de Racing, me dice. Yo también soy hincha de Racing. Yo también soy hincha de Racing. Debo admitirlo, gente. Pero en futsal, le hacemos en la A, en futsal, yo soy de la Cicloneta. Yo apoyo a la Cicloneta en la A. A muerte, a morir, Gane, pierda, no me importa. El equipo de Grillo, el equipo de Diego y a toda la banda. Hay un montón de muchachos, no vamos a nombrar a todos. Un pibe mejor que el otro es. Bancamos al sindicato. Nos trataron muy bien cada vez que vamos. Así que hasta pizza nos dan. Así que imagínate si no los vamos a bancar. Aparte Grillo, mi amigo. Así que me pone muy contento que ganó. Está en el segundo puesto. Así que nada, tratando de agarrar a 17, que viene firme. Pero bueno, ya están en Copa, en el Super 8, así que estamos muy bien. Secla juega un amigo mío que es el arquero. El arquero titular es un crack. Ahí está Luisito Mix, me dice, saludos del Bajo Flores, saludos. Siempre está Luisito, siempre, en todos los partidos. Gracias, Luis, por seguirnos. Empezó el segundo tiempo, Y apenas empieza, en 13 segundos, se salva Boedo, Mauro González pateó. Ahí la tiene Agnes. Y le digo a la gente que esté atenta, El otro día se fueron y se perdieron 2 goles la gente de Country. En 30 segundos metieron 2 goles. Así que estén atentos, que te podés perder los goles, Por ahora el partido va 2-1. 19-11 queda. Gracias a los 86 que pusieron me gusta. Gracias a los 180 que están viendo la transmisión. Y gracias a todos los que se suscribieron. Si no te suscribiste, estás a tiempo de suscribirte. Si ya te suscribiste, pedile el teléfono a tu viejo, a tu vieja, a tu abuela, al tío, al perro, a tu amante, a quien sea. Y seguís sumando gente. Te metés, te suscribís, le das me gusta a cualquier video y listo. Así que nada, cuando te suscribís, tratá de entrar a mirar un ratito el video. Y si no, entras rápido, le das me gusta y te vas. Y ya quedás suscrito. Porque si te suscribís y no ves nada, se borra la suscripción, Gracias a la gente por hacernos el aguante. Gracias por hacerle el aguante a los jugadores, a la gente de Sideco y a la gente de Boedo. Gracias a todos, Espero estén pasando un buen partido. Partido de lunes. ¿Qué ibas a hacer el lunes? ¿Qué hay mejor que ver un partido de futsal, gente? Y el mejor partido está acá, Partido que se juega mucho. Cuando hay gol, hay gol. Y si te digo que fue de Holt, el pibe de la cuarta, ¿qué decís, ¿Qué decís? Ahí está. Le grabamos el primer partido en primera, el debut, para el tío que estaba ahí, y le grabamos el primer gol. Hons. El partido está 2-2, gente.
Ahí una alumna me pide más horas conmigo. Y ahí, ojalá tuviéramos más horas. 2-2, gente. Los de blanco son Boedo, los de rojo son Xideco. Y el partido va 2-2, no gana ninguno. En 18, quedan 18-9, te dije. ¿Te fuiste a comer unos patis, a tomar algo? ¿Fuiste al baño? Mirá, te perdiste un gol. Sin agravio, chicos, sin agravio. Mirá. Lo da vuelta Boedo. Gol de Agnes. Entró dormido Xideco. Y lo da vuelta. Mirá los hermanos, Martín y Gonzalo. Lo da vuelta con este resultado parcial. Xideco vuelve a zona de descenso. Y Boedo sale. Se va a 16. Junto al Nueva y a Franja de Oro. Pero esto recién empieza, Te dije. Dale, Boe, dice Sander. Sos el mejor profe. Gracias, Zárate. Gracias, Esther. Te debes estar confundiendo, pero gracias por el halago. 17:41 queda. Gracias a mis alumnos, que me ayudaron para llegar a los 1000. Y gracias a Severino Leandro, mi amigo, el crack. ¿Dónde firmás, Severino? Decime dónde firmás, que te vamos a ir a transmitir. El segundo lo metió el pibe de la cuarta, Holz. El tercero lo metió Matías Agnes, Gonzalo Agnes. Mariano Agnes. Gracias de verdad a todos los que están ahí, Julio Gómez me dice felicitaciones por los primeros 1000 suscripciones. Gracias a ustedes fue esto. Gracias a ustedes que se coparon. Boedo Carnaval, dice Alejo. Nos ayudaron todos, sí. Bueno, Boedo Carnaval, ponemos un me gusta y suscribite, espero. Vamos, Xideco, garra y concentración. Ustedes pueden, dice Nidia. ...223 personas tenemos, Gracias a todos. Y 90 me gustas, Llegamos a 100. El partido va 3-2. Ganan los blancos, gana Boedo. Falta tonta. Una falta tonta que después puede valer caro, Es la primera del segundo tiempo. 3-2 el partido, gana Boedo. Empezó ganando Boedo con un gol en contra. Lo pasó a ganar 2-1. Y ahora está perdiendo 3-2. Falta en ataque. Claro que hay revancha, El fútbol siempre da revancha. Saludo a la familia Portillo que le está haciendo el aguante a Javi, En las buenas y en las malas siempre hay que estar. Los goles fueron el primero en contra de Tommy Fernández, en contra a favor de Boedo. Después metió un gol Sutil y un gol, el 10, Sutil. Y Ariel metió el 5 de Xideco, metió otro gol para ponerse 2-1. Primero fue el de Ariel, después de Ariel Martelletti. Y el 2-1 lo metió Sutil.
El empate lo mete el 10, el pibe de la cuarta, Holtz. Y después el 3-2. El 3-2 lo metió Agnes Mariano. No relatamos porque somos muy malos. Contamos un poquito el partido, saludamos a la gente, metemos un poquito de buena onda, nada más, gente. Hacemos lo que podemos. Como no pudimos ser los mejores, porque es imposible, decidimos ser los peores. Así que nada, somos malos, pero le metemos onda, gente. Ustedes espero disfruten el partido. ¿Cuándo volvés a ser mi profe? Ojalá que pronto. Ahora ya nos vamos al receso. Disfruten, gente, disfruten. Felicitaciones, dice Pitre Camtropus. Gracias, gracias. Sí, soy horrible, pero lo admito, ¿eh? En todo lo que hago en la vida soy horrible, pero ¿saben qué? Lo disfruto, la paso bien y soy feliz y eso es lo que importa. Estoy acá para pasarla bien y para ayudar a los pibes así pueden tener su gol. Fíjate la familia de Hall. Gracias a esto puede tener el debut del pibe, el primer gol. ¿Y quién te dice si gana Boedo el primer triunfo? La gente de Sideco me dice, no. Claro que no, hoy gana Sideco, pero bueno. Sos capo, me dice Camila. Y Facundo me dice, sos diferente. Aguante Estrella, dice Faustino. Mónaco. Tu debut, Lucas, la mejor, dice. LF11 Gómez. ¿Quién te lee los comentarios, en la transmisión, ¿Quién te tiene en cuenta? Ninguno, José Bagnano me dice, sos crack, Seba, un abrazo, un saludo a la familia Portillo del Messi. No me tenés más el lunes, hay vacaciones. Tiziano no dice nada, no lo vamos a leer. Toda la familia Ox presente. Vamos Lucas, dice Jair. Está bueno el partido, gente. Estamos 99 me gusta. ¿Quién da el 100 y quién da el 101? Y 242 personas viendo el partido. Muchas gracias. Explotó hoy, explotó el vivo, Qué bueno, qué bueno. Sos crack, dice Luisito. Suscríbanse, gente, vamos. De los 242 ya tenemos el 100, 100 me gusta, vamos. Vamos por más. Suscríbanse, gente. Denos una mano. Lateral. Saca Tommy Fernández. Un crack Tommy. El otro día metió un golazo en franja Sideco. Pedí agua, me dicen, Sandrito. Sí. Estoy acá con el agua, ¿sabes cómo estoy? No paro, Todo de a uno hacemos. Aguante Estrella, dice Gómez. Hubo falta clara de González. Pero estén disfrutando el partido. Aguante el futsal. Pero claro que aguante el futsal. Que sea futsal, gente. ¿Viste? Por eso lo grabamos, para que la gente pueda tener su bolsito. Alguno tiene su atajada. La verdad que estas cosas quedan en el recuerdo. Así que nada. González fue el que hizo la falta. Estas cosas quedan en el recuerdo. Así que nada. Después los vamos a subir, los goles. Como siempre hacemos un rejunto, un recompilado de los goles. ¿Cuánto va? Me dice Lucas. El partido va 3-2. Lo gana Boedo. Empezó ganando 1-0, se lo dieron vuelta 2-1. Gol de Hall. Gol de Agnes cuando se salva Boedo,
Estuvo ahí, estuvo ahí, sutil de meter su segundo gol. Y lo dieron vuelta, en un minuto lo dieron vuelta. Si te fuiste, te lo perdiste. Pero después te lo mostramos el gol, no te preocupes. Hoy debutó Hunt y metió el 2-2, primer gol. Mirá, ahí está Yalif Humberto, pudiendo ver el debut de su nieto y el primer gol. ¿Qué mejor? Ese es el mayor premio que tenemos en esta transmisión, que el abuelo pueda ver al nieto, que pueda ver el debut y que pueda ver el primer gol. Al pibe de la cuarta de Boedo. ¿Qué mejor? Eso es lo que pagó todo, esta transmisión. No importa. A mí me importa mucho que se suscriban, me importa muchísimo los me gusta, pero el mayor premio es ese, el mayor premio. Mi Instagram es el-emperador- el emperador 23, después. Igual si te metes al Instagram de Sideco está, si te metes al Instagram de Boedo, por ahí está, porque los pibes retuitearon para que veas el partido. No te preocupes. Ahora, principalmente, ver y suscribirte. Mirá, 261 somos, una banda. Llegamos a 300 conectados hoy, batimos récord. Me decías, ibas a venir, me dijeron, ¿vas a transmitir Sideco Boedo? Si los dos van último, ¿quién se va a meter a verlo? Mirá. Mirá quién se va a meter. Gracias a la familia Pena. Luis Pena. ¿Quién se va a meter? Mirá quién se va a meter. Mirá de quién te burlaste, ¿no? Mirá de quién te burlaste. Acá está. Estamos rompiendo récord. Llegamos a 1000, 260 personas, 109 me gusta. Fernando Rapizarda saluda. Gracias, gracias. Le metemos onda, esto se hace con onda. Lo hacemos con la mejor, Venimos de onda y venimos donde nos tratan bien, donde sabemos que la gente se porta bien y que los pibes se recontraportaron. La verdad que los dos cuerpos técnicos me dieron la formación con todos los números en 2 minutos. Los delegados subieron las historias. Carmen Cabrera dice, vamos Hons. Pudiste ver el gol, Pablo Bellano me dice, felicitaciones, emperador. Debe ser por la transmisión, debe ser por los 1000, debe ser porque soy una cara bonita, puede ser por cualquier cosa. Pero gracias, nada, fuera chiste. Gracias por las felicitaciones, gracias por sumarse. Repito, todo esto gracias a ustedes, Gracias a los jugadores del Nueva, gracias a Severino que tuvo la idea, a la gente del Secla y a todos. Curso favorito, todos chicos, todos. Hoy hicimos picnic en segundo, tercera y en primero, cuarta, despidiendo el cuatrimestre. Comimos muy bien. A ver, ¿cómo va la tabla? La tabla va, en estos momentos, cierra Sideco con 12, con 14 está Pacífico, con 15 está con un partido menos Maldonado, con 16 está Franja, está el Nueva y ahora está Boedo con un partido menos. Con 17 está UNLAM, pero ¿viste cómo es esto? Están todos pegaditos y esto cambia enseguida, Con 20 está Asturiano y con 21 está Argentino. Un poquito más lejos ya. Y después ya están los equipos que están dentro del playoff. Último está Country dentro del playoff. Y después con 24 tenés al Talar, tenés a un montón de equipos. Con 27, si no me equivoco, está River con un partido menos. El Talar tiene 2 menos. Con 25 está Camioneros. Todo de memoria te lo estoy diciendo, Con 27 creo que estaba uno más, que era Pacífico, con 30 estaba Pacífico. Y bueno, después tenés puntero con 38 a Glorias. Y Vago me dice, no, hay que
Juani me dice vago porque hicimos picnic con los pibes. Hay que valorar el esfuerzo de los pibes. Los pibes se rompieron el lomo y se merecen un día de esto. Con 35 está el más fuerte, gente, ¿eh? Palo a palo. Hay que decir que Gloria tiene un partido suspendido con el Talar, ¿eh? El Talar tiene 2 menos. Uno con Pacífico y uno con River. No, con Gloria. De ganar se va a 30 y se pone ahí. Hay que decir, gente, Gloria tiene la cancha suspendida por 6 fechas. Y se le lastimó Matías Bravo, una de las figuras. Así que bueno, desde que se lastimó Mati, perdió 2 partidos. Con River y con el Camión. Así que bueno, tiene que levantar cabeza. Ahora juega con el segundo. Yo soy profesor de sociales, soy profe de historia, soy procurador, soy abogado, soy profesor en docencia superior. Y de pasatiempo hacemos de relator, de representante, de nada, de lo que sea, nos divertimos. Venía el San Vicente, me dicen. Vamos a ir algún día, ¿por qué no? ¿Por qué tiene la cancha suspendida? Porque cuando jugaron con Nueva Estrella y ganaron, festejaron prendiendo una bengala en el vestuario. Entonces, el partido va 3-2, ganan los blancos, los de Boedo, pierde Sideco, que son los colorados. ¿Cuánto queda? 10 minutos 21. 3 faltas tiene Boedo, 2 faltas tiene Sideco. 276 personas y 111 me gusta. Muy bien, ¿eh? Si no te suscribiste, suscribite. Si te suscribiste, robale el teléfono a tu vieja, a tu viejo, a tu prima, a tu amante, a quien quiera, a tu ex, a tu suegra. Y suscribite. ¿Cuánto va? 3-2, gana Boedo. Quedan 10. Y suscribite, dale. Dale, así llegamos a los 1100, ¿eh? En un mes llegamos a 1000. Vamos a ver cuánto tardamos en llegar a 1500. Todo esto gracias a ustedes. Se cayó el 10 de Sideco, acusa un golpe del 20 de Vaporaki. Los árbitros no lo vieron. Ahí le está diciendo, me pegaste. Vaporaki dice, no te toqué. Los árbitros no cobraron nada y va a seguir el partido. La gente de Sideco se queja. La gente de Boedo dice, no pasó nada. El 10 es un crack y metió un golazo. Y tengo todo el partido grabado. Después lo subo, la familia que vaya y que lo busque. Saludo a mi hermano Ezequiel, que hoy hizo su debut con gol en la tercera, siendo de quinta. ¡Vamos! Qué lástima que no lo pudimos grabar, pero bueno. Bruno, tratemos de no bardearla, estamos pasándola bien. Es en armonía la transmisión, no somos partidarios. Se lo pierde Sideco, ¿eh? La mete en profundidad Tommy Fernández y no llega Olivetti para empujarla. Se salva Boedo ahora. Instagram del relator. Ah, vos sos alumno mío. No caigo en esa trampa. No se coman. ¿Cuánto van? 3-2. Por ahí no es gente de Boedo. Hay gente de todos lados, hay gente que es de otros clubes. No se metan en esa, chicos. No caigan. Ignoren. Hay falta, ¿eh? Falta fuerte. La gente de Boedo dice, echalo como echaste al 11. Pero el árbitro le va a poner amarilla. Me parece que no fue igual.
Había jugadores de Sideco por adentro, pero bueno. ¿Cómo va la tabla? Abajo de todo va Sideco con 12. Con 14 está Platense. Con 15 Maldonado, si la memoria no me falla. Boedo con un partido menos tiene 16. Con 16 Franja, con 16 tenemos a Nueva Estrella. Atencio, fue amonestado el número 8. Ya tiene tercera falta, ¿eh? Sí, señor, echaron a Portillo, pero lo bancamos igual. A él y a toda la familia que está del otro lado viendo el partido. Poné a Luca. ¿Quién es Luca? Decime el nombre. Ah, Luca Hons. Y ya metió un gol. Tiempo. Queda 9 minutos 05. ¿Qué más quieren saber? Los panchos, 300 pesos valen en el buffet. ¿Qué más? ¿Qué otro dato? Las mejores milanesas de pollo están en Banfield. En Banfield. En Lisandro de la Torre, 24.70 si no me falla. La gente que hincha por Franja. 291, vamos. Mañana, mirá, no los tengo a mano los partidos. Si entras a segundo palo van a estar. Pero te puedo decir que juega en cancha de Modelo a las 21:30, más o menos. Juega Country contra la UAI. Y también va a jugar en la misma cancha, primer horario. Ahora te lo digo. Primer horario, Independiente contra Barracas. Lo va a transmitir Red Audiovisual ese partido. Así que esos dos seguro. Y tengo la duda de si mañana es Libertadores contra Almafuerte, transmite el YouTube de Almafuerte en cancha de Arsenal. Creo que también. Javi Gallego está, saludos para él. ¿Por qué Franja tiene la cancha suspendida? Franja, ahí está, Granja Mayra, Lisandro de la Torre, 24:30. Ahí nomás estábamos, de Banfield. Fallamos por ahí nomás, igual estaba en la cuadra, iba a llegar. Franja la tiene suspendida porque el día que jugaron contra Nueva Estrella también, qué casualidad, hubo invasión de campo. Y faltando 40 segundos, cuando perdían 6-3, se suspendió el partido. Pero si no me equivoco, ya vuelven a ser de local, en la fecha número 2. Vuelve a jugar de local. Y creo que juega con Camionero en la fecha 2. Ahora te lo aseguro. Pero por lo que vi, Franja juega con Pacífico, transmite Red, el finde. Y después juega con Maldonado, perdón, no con Camión. Juega con Maldonado, que transmite la gente de Maldonado. O sea que la gente de Franja va a poder ver los dos primeros partidos. Gloria, ¿dónde hace de local? Calculo yo que va a ser de local en Deportivo Tigre. Suele hacer de local ahí, y si no en Barrio Nuevo, es otra opción. Acá Claudia Colombo me dice, qué casualidad Nueva Estrella. No sé si es casualidad, lo que pasa es que hay muchos equipos que hacen de local en Nueva Estrella. Hace Franja, hace Nueva Estrella, hace Miriñaki, hace Nueva Chicago, hay un montón de partidos. ¿Quién va ganando? Va 3-2, ganando Boedo, y ya tiene 4 faltas Sideco y 3 faltas. 3 faltas tiene Boedo. Tiene Boedo, sí señor. No. Sí, bueno, tiene un delegado. Me parece que el precio es el que se enoja, pero puede ser.
Mientras que vas jugando, te vamos dando unos resultados. Los resultados de la A. Banfield perdió 4-1 contra Secla, contra la Cicloneta, mi equipo de la A. San Lorenzo. No es falta esto, no es falta, es retención, dice. No falta. San Lorenzo le ganó 3-1 a América. Final en Villarreal. Iba ganando 2-1 Newbery. Perdió 10-3 contra Racing. Racing que necesitaba ganar para salir de las posiciones de abajo. Estaba cerca del descenso. Cobra en mano de Peña en la quinta. En la C, en el partido de despedida del técnico de la Madrid. No, qué rebostero, yo soy de Racing, vos sos alumno mío. Te estás riendo. Quinta falta de Sideco, Hurlingham le gana 3-1 a la Madrid y sueña con entrar a zona campeonato. Las dos primeras de visitante, me dice Diego. Y la transmiten los dos. Viene ahí por la gente de Franja que va a poder ver el partido. Doc Sur le gana 5-4 a los Andes en el duelo de AFA. JJ perdió 3-5 contra Tigre en un duelo de AFA. Biblioteca lo da vuelta. Iba empatando recién 3-1 contra Juvencia. Atencio, 3-2 al partido. Gana Boedo. Y después Ituzaingó, San Martín va 0-0. El mejor equipo, y a mí el que más me gusta de la A, es Secla. No es el mejor hoy es 17. Pero a mí me gusta Secla. En la B, y el mejor hasta hace poquito la Gloria, pero yo soy hincha del Nueva, mi corazoncito está ahí, y los que están jugando muy bien, son los chicos de Almafuerte. En la C, si querés ver fútbol champagne, te vas a ver a Metalúrgico, pero los que mejor andan jugando son los chicos de Tapiales. En la D, la D1, Libertadores. El equipo cuyo presidente Juan Carlos lo dirige Carlito y Coco. ¿Cuánto tiempo? Quedan 6 minutos. Y juega mi amigo Tiago Maciel. Saluda a la familia de Tiago. Y está Café, y hay una banda, está el Chino. Muchos conocidos ahí en la D2 por ahora. El mejor equipo es el Ciclón de Martelli, aunque ellos quieren que le digamos. Aunque ellos quieren que le digamos que son de Vicente López. El equipo, ahí tenemos un equipazo. El equipo del Negro Balanza, el equipo de Pechi Moreno, está Lauti también. Ahí tenemos un equipazo. Y después está Riesta, que está peleando, está la gente de Biblioteca. Hay unos cuantos ahí, hay unos cuantos. Ahí está, claro. ¿Quién es? Alvear. Alvear es el primer club de barrio en ganar la Copa Argentina. La ganó por penales. No se deliren, gente, con amor y paz. La ganó con penales a Boca. A un Boca multicampeón le ganó. Los penales, el partido lo ataja el Chino y los penales los atajó un amigo mío que después Cara está dirigiendo Español, Deportivo Español. Cuando hay gol. 4-2. En cancha de Racing, me dice, fue ese partido. 4-2. El gol lo hizo Cruz.
Cuando hay minuto, hay minuto. Sí, lo dije, el mejor es Gloria. Me gusta mucho cómo juega también. El mejor es Gloria. Ahora está en un bache, justo perdió 2. Pero fue puntero cómodo, ¿eh? Venía invicto. Muy buena gente, la gente de Gloria. Están los hermanos genoveses, algo así se llama, no me acuerdo ahora. Estaba Bravo, que se lastimó, le mandamos un saludo, pronta recuperación. No ganó la primera copa por penales, yo la tenía vista por penales. ¿Cuánto queda? 5 minutos 6. Hay algunos errores que podemos tener, pero acá la gente me lo aclara, ¿eh? Gran equipo, el equipo de los Gomila, equipo donde jugó mi amigo Lucas Rodríguez, un equipo de Olivetti que está en recuperación, también le mandamos un saludo. Vamos Rodri, me dice Faustino Mónaco. Un equipo donde cada vez que vamos a la cancha de Alvear nos tratan muy bien. De la gente de Gloria hay que decir, excelente buffet. Se come como los dioses, gente. ¿Cuánto va, maestro? El partido va 4-2. Iba ganando 1-0 con gol en contra de Tommy Fernández. Se puso 2-1 Sideco con gol de Ariel, el número 5, Ariel Marmenti. Después, con gol de Sutil, se puso 2-1. Igualó Holt. Después metió el 3-2. El 3-2 lo hizo Mariano Agnes. Y el gol del 4-2 lo hizo el Boss recién, el señor Cruz. Cuando pone arquero jugador, va con todo, pone arquero jugador. 291 personas ven el partido. De esos, ¿cuántos se suscribieron? Vamos, denle me gusta, gente. Y hay 119 me gustas. Ayuden con los me gusta y suscríbanse, gente. Suscríbanse, que lo necesitamos, ¿eh? Hoy llegamos a los 1000. Queremos llegar a los 1100. Acuérdense que por el Instagram mío, cuando hay otro gol, el número 8 de Boedo, el número 8 de Boedo pone lo que es el 5-2 a falta de 4 minutos. Y el 6-2 lo pone el 23 de Boedo. Luinig. Quedan 3 minutos 50 y me queda 20% de batería. No sé qué pasó, pero bueno. Esperemos que aguante. Qué debut tuvo Jon, con victoria. Un debut que lo saca del descenso. Metió el gol. La verdad que el fin de que viene la familia Jon, si hago Arsenal, me merezco un alfajor y almacén de chocolate, ¿no? No, el partido fue parejo, no hubo baile. El futsal es así. Me merezco un alfajor, ¿no? A la familia Jon. Tuvieron el primer gol, el debut, la victoria, ¿qué más quieren? Nosotros no cobramos por transmitir, pedimos alfajores. Le agradecemos a la gente de Sideco, le agradecemos a la gente de Boedo por la buena onda, por dejarnos transmitir. Gracias por dejarnos llegar a tantos lados, Cobró penal, hay penal.
Cuando quedan 2:58 hay penal, gente. Bueno, a la familia Portillo, que estaba triste por la expulsión de Javi, bueno, por lo menos ganaron. No le sacará la tristeza al pibe, pero por lo menos duele un poquitito menos. Ahí está, merecido el alfajor. Un Guaymallén, tranqui, no pedimos mucho. La gente de Boedo ya sabe. Lo transmitimos, ganaron. Si vamos el sábado, algún alfajorcito. Me gusta la transmisión, dice Jalik Humberto. Bueno, qué bueno. Capitán del espacio, no, eso vale mucha plata. Vamos Estrella, dice Laura Leticia. Va el 20. Va por aquí. Gol. 7-2, gente. Va por aquí, gol. ¿Qué te iba a decir? Fleitas, la máquina, Caño, mi amigo de la Sub-21, jugador de Nueva Estrella, y falta un poquitito todavía para que vuelva. Calculá septiembre, octubre, pero va a volver con todo, vuelve mejor que nunca, Es un crack, estaba en su mejor momento, se lastimó, se operó y va a volver, Lo veo mañana, Cañito. Va a volver mejor que nunca, Caño. Le deseamos pronta recuperación también. ¿Qué más? Bueno, ahora me fijo qué más me dijeron. Hay que ponerle buena onda, gente. Faltan muchas fechas. Los dos equipos están en transición y se puede ir para adelante. Hay que tener fe. Fíjense en los chicos de Boedo. Venían de perder 5-1 con Almafuerte y hoy están teniendo una gran victoria. Así que hay que meterle onda, gente, meterle onda. Nos está hablando otro amigo, el Chucky Iglesias. Un crack, este crack de en serio. Goleador histórico de Modelo. El goleador de la C en este momento. Todos los partidos mete 2-3 goles. Le manda un saludo a Mazola, el técnico de Boedo. Así que la gente de Boedo sepa que el Chucky Iglesias le manda un fuerte abrazo. Un crack el Chucky, un amigo. Vamos Chucky, Saluda a la gente de Modelo, a Maxi, al Feta, al Edu y a toda la banda, A ponerle onda y a levantar, dale que se puede, Los queremos mucho a los pibes de Boedo. Un gran grupo humano. Tienen que levantar, Se le escaparon 2-3 partidos que si no estarían en zona de campeonato cómodo. El partido va 7-2. Mirá quién la tiene, Mirá quién la tiene, La máquina, el 10. Espero que les haya gustado la transmisión, gente. Espero poder llegar al final, Queda 1 minuto 14 y queda poca batería, Ahí está, Juan me dice, cuando yo entré estaba 3-2. Ahora está... Mirá lo que pasó. Enseguida metimos el cuarto. Hay sexta falta, Ahí los amigos de Todo Futsal, les mandamos un saludo. Gran transmisión tuvieron hoy en la victoria de Tigre. 5-3. Ayer tuvieron una gran transmisión. Comunicaciones 3, Excursio 1. El sábado hicieron la victoria de Monteviejo contra Rosario Central por 6-5. Y también hicieron Libertadores. Gana Estrella, Tomás Rodríguez. Y hicieron la victoria 4-1
de Libertadores contra Juventud. ¡Qué memoria que tengo! Gran trabajo hacen. Y tienen un programa muy bueno que hacen con el señor Cardoso. La atajó. Gol. Rebote, gol. El número 21. De Paula, el que quería que entre De Paula. Ahí está. Entró y metió el gol. La tercera 2-1 ganó Boedo. No todo es futsal, que es un programón, gente. No se lo pierdan y disfrútenlo. Así le mandamos un saludo. Nos ayudó mucho, nos ayudó mucho para poder llegar a 1000. Así que bueno, todos los que siguen ahí, les pedimos un me gusta y les pedimos que se suscriban. Acuérdense, Sideco seguramente juega el viernes contra Argentinos, lo transmite el YouTube. Lo saluda. No, ahora va 8-2. 8-2, Andrés Bonari. 8-2. ¿Cómo definió Agnes, La picoteó, Y nada, bueno. A la gente... No, Andrés, un saludo grande. Otro que tiene un hijo en modelo, que la rompe toda, que es un tipazo, Fede. Y tiene un hijo que es un monstruo, que juega en la selección, Facu Bonari. Que lo veo mañana en la cancha de Nueva Estrella cuando entrena con Chicago. Un crack los Bonari. Siempre anda seguido por acá. Les decía, la gente de Sideco va a poder ver el partido contra Argentinos. Y a la gente de Boedo posiblemente lo podamos transmitir contra Arsenal. El día sábado a las 8. Y bueno, a la gente de Boedo le digo, lo vine, lo transmitimos el debut de los pibes. El pibe metió el gol. Ganó Boedo. La gente de Boedo que me lleva un alfajorcito. La gente de Boedo que nos lleva un alfajorcito el sábado. Pero bueno, nada. El otro día nos tocó 8-2, Dante, 8-2. Nos tocó transmitir a Sideco y ganó. Hoy no tuvieron la suerte. Y terminó el partido. Diego Martín Iglesias. La tercera 2-1 a favor de Boedo. Y este partido terminó 8-2 a favor de Boedo. Gran partido. Felicitaciones a Holtz, que debutó con un gol. Saludo a toda la familia. Felicitaciones a la familia Portillo, que se la rebancó y que banca al pibe. Hoy lo expulsaron, pero va a haber revancha. Bánquenlo. Tenés razón. Mañana Chicago, me equivoqué. Mañana Chicago, partidazo en cancha de Alvear. Ahí que me preguntaban qué partido había. Hay 2 partidos en cancha de Alvear por transmisión de la TV pública. Está Alvear, en la cancha de Alvear. Chicago contra 17. Y hay otro partido más que no me acuerdo. Fíjense en A Todo Futsal, en segundo palo, perdón, me estoy ya mareando. segundopalo.com.ar, ahí tenés todos los partidos, gente. Entrá ahí, tenés todos los resultados, la tabla, todo. Mañana Bonari y compañía van a estar ahí. Y Pinocho Gimnasia La Plata, ahí está. Gracias, Andrés. Entonces lo veo el miércoles a tu hijo. Muchas gracias a la gente de Sideco por bancarnos y dejarnos venir, a su delegado que nos invitó. Gracias a la gente de Boedo que se colpó en la transmisión. Gracias a todos los hinchas, a todos los que se sumaron. Gracias por los me gusta, gracias por los que se suscribieron. Muchas gracias de verdad. Estaremos pronto transmitiendo de vuelta. Está muy contenta la gente de Boedo. Merecido triunfo,
A la gente de Boedo le decimos, si todo sale bien, nos vemos en la transmisión el día sábado. Gracias a toda la gente por bancarnos, Muchas gracias. Le dejamos la charlita final y nos retiramos después, Para la gente de Boedo, le dejamos la charlita, disfrútenla y festejen que venían mal. Con este resultado se va a 16 puntos, tiene un partido menos y sale del descenso. En descenso está Sideco con 12 y Platense con uno menos con 14. Está con 15 Maldonado y un partido menos. Franja, ahí me dice Celeste Bond. Felicitaciones, Sajón. Felicitaciones a toda la gente, Ahí está, Los pibes saludando, el público aplaudiendo. Bien ahí, Bueno, gente, nos retiramos. Llegamos justo con la batería. Hasta luego, gente. Chau, chau, chau. El sábado, creo que los transmito de vuelta. Me invitó el Chueco, así que tengo que hacer primero el talambre. Llego, después los pibes lo etiqueto al Instagram de ustedes. Así que después recordarle el sábado que se metan al Instagram. Recordarle que para que la gente lo pueda ver, hoy se coparon un montón. Más de 250 personas. ¿Vos qué sos? ¿Belgrano dónde? Lo conozco. Acá Jaibam. Del Colo. Del Sideco. Yo tengo una amiga, Karen, que juega en el femenino. Karen Maciel. Por eso te pregunté qué Manuel Belgrano era. Porque hay el clásico de Quintana. Y ahora te hacen poner eso. ¿Qué larga es esta? Bueno, mira, yo te hablaba de Boedo, no, son de cosas, de Sideco. El Colo está en Sideco. Al Colo lo transmite la gente de Argentinos Juniors. O sea, tienen para ver otro partido. Gracias por sumarte. Te suscribiste, ¿no? A todo el mundo hay que suscribir. Yo a los pibes del colegio, yo soy profe. Me faltaban 60 en 2 colegios hoy. Gracias por todo, che. Ahí se puede ver a la gente que está contenta, La gente de Boedo. Gran cantidad de gente vino.
Hicimos 96 personas. Ahí Maru nos dice, felicitaciones Lucas. Está contenta la gente de Boedo, está muy contenta con el triunfo. Bueno, gente, corto.